Buenos días. Sean todos bienvenidos a la 10ª sesión del Congreso de Ciencias y Tecnología, la VETCON 2018. Siguiendo el cronograma, damos inicio a la ponencia que se desarrollarán durante el transcurso del día con la presencia de diferentes ponentes. Damos inicio a la ponencia Algoritmo de generación de trayectorias para un robot tipo diferencial por el magíster Edgar Roberto Ramos Silvestre. Tiene una maestría en Tecnología de Cómputo en el Instituto Politécnico Nacional México, licenciatura en Ingeniería Electrónica en la Universidad Mayor de San Simón, experiencia en robótica aplicada en Centro Nacional de Actualización, docente en México. Se destaca por tener participación en proyectos de investigación, publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales. Le damos la bienvenida. Creo que sí, micrófono. Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Van a disculpar que llegue un poco tarde, de hecho llegué a las 9, pero me puse a hablar con el organizador de la IEEE y se me fue el tiempo. Bueno, en esta oportunidad mi tiempo es corto en la exposición, quiero hacer una exposición muy corta, breve, y espero que por favor, si tienen alguna duda al final, con todo gusto voy a responder. Voy a explicar un poco sobre este tema que es un algoritmo de generación de trayectorias. Este algoritmo fue parte de mi tesis, cuando yo hice la tesis en México, donde se tenía que hacer un control de un robot tipo diferencial, y al inicio pues no teníamos idea con el tutor de cómo generar una trayectoria suave sobre una plataforma para que éste pueda seguir. Bueno, vamos a iniciar. El contenido de esta presentación está basado en una introducción. Voy a hablar un poco sobre los objetivos que es de esta presentación, general y específicos. Es muy necesario conocer el modelo dinámico del robot y la ley de control asociada a este robot, y la generación de trayectorias, los resultados experimentales que hemos realizado, por supuesto las conclusiones y trabajos a futuro. La generación de trayectorias es muy estudiado hoy en día por distintos investigadores en esta área, pero si generamos la trayectoria para ponerlo a prueba, sí necesitamos del robot móvil. Es por eso que necesitamos saber el modelo dinámico y la ley de control que permita, por supuesto, hacer este seguimiento, ¿no? Un poquito de introducción rápidamente de los robots. Yo creo que la mayoría de acá son estudiantes de ingeniería electrónica, sí, tal vez, sí, electrónica, electromecánica, mecatrónica, que tienen una afinidad con la robótica, o por lo menos lo llevan en un semestre de la materia, o en un semestre de su plan de estudios. Generalmente la robótica está hecho para colaborar a las personas, pero la importancia que se ha dado en los últimos años, que ha ido apareciendo en instituciones de educación superior, donde se hace mucha investigación sobre lo que es la robótica. Con esta gráfica voy a delimitar exactamente dónde va a ser la aplicación del algoritmo de generación de trayectorias. Dentro de la robótica hay una clasificación. Nos vamos a lo que son los móviles. Dentro de los móviles tenemos terrestres, acuáticos, aéreos. Dentro de los terrestres tenemos de ruedas, patas y orugas. Dentro de los de ruedas tenemos configuraciones cinemáticas distintas. Pueden ser de 4, triciclo, tracción diferencial y omnidireccional. De toda esta clasificación de la robótica, específicamente el algoritmo de generación que se ha desarrollado está orientado a este robot de tipo tracción diferencial. Muchos trabajan en distintos proyectos, algoritmos, siguen trabajando en distintos temas de investigación que pueden estar orientados a otro tipo de configuración, puede ser uno omnidireccional, uno de 4 ruedas. Entonces, es amplio el ámbito de estudio de la robótica, y eso siempre me gusta explicar cada vez que doy estas charlas, que la robótica como tal es amplio, es general, muy grande, y muchos abarcamos tal vez una parte de la robótica, que es una contribución a esta investigación que hacen otros en otros países. Por ejemplo, los artículos que yo he escrito los leía un investigador de Brasil que me decía, bueno, esta parte estoy agarrando de tu artículo, ¿no? Y yo también he agarrado artículos de otros investigadores, y así es una red de información que se va transmitiendo de un investigador a otro. Bueno, para entender un poco las configuraciones,
ya específicamente dónde vamos a trabajar. El de 4 ruedas, la tracción está en las ruedas traseras y la dirección en la delantera, es tipo como un automóvil, ¿no? La fuerza la generan las ruedas traseras. En un triciclo es similar, la tracción generalmente está en las ruedas traseras y la dirección solo en una rueda delantera. Entonces es más o menos una aproximación de lo que de una configuración cinemática de robot móvil. En lo que es tracción diferencial, tanto la dirección como la tracción están centradas en sus 2 ruedas. No tiene una tercera rueda, o sea, tiene solo 2 actuadores, 2 motores. Estos 2 motores le permiten manejar la dirección y por supuesto la tracción del motor, del robot. Y los omnidireccionales, que son bastante interesantes trabajar en este tipo de robots, la diferencia es que pues son un poco más complejos que los anteriores. Su modelo rompe unas ciertas restricciones que tienen estos. Como estos pueden moverse de distinta forma, incluso en forma perpendicular a su eje de dirección, entonces su modelo matemático cambia. En cambio el de tracción diferencial, en cierta forma es un poco más sencillo su modelo dinámico y cinemático que el de omnidireccional. Bueno, ¿qué es lo que se requiere en robótica móvil? ¿Cuáles son los problemas que se enfrentan los investigadores de distintos países? Se va a encontrar muchos artículos publicados en estas áreas: posicionamiento, localización, poder darles información a un robot de dónde está localizado, dónde está posicionado, la planificación y el seguimiento de trayectorias, y por supuesto la evasión de obstáculos y la regulación a un punto. De todas estas áreas y problemáticas que se presentan, miren, yo he atacado solo 2, ¿no? La planificación de la trayectoria y el seguimiento. Hay gente que trabaja en regulación a un punto, puede estar haciendo una tesis de maestría solamente con evasión de obstáculos, ¿no? Me ha tocado ver tesis orientadas solo a la evasión de obstáculos de un robot móvil. Por lo tanto, la problemática es bastante amplia, donde cada punto puede ser atacado de distinta forma, ¿no? Bueno, entonces cada robot siempre se pregunta dónde estoy y cómo llego al objetivo deseado. Para resolver esto se recurre a la planificación de la trayectoria. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que darle información al robot dependiendo de la configuración cinemática en sus actuadores. En este caso, el de tracción diferencial, tenemos que darle información a estos 2 motores. ¿Cómo le damos la información a un motor? Para que se mueva, es darle el torque necesario para poder hacer una trayectoria, ¿no? Empezar a girar con una determinada velocidad y un torque. Por lo tanto, le damos puntos y la idea es que el robot pueda seguir y hacer esa trayectoria. Bueno, de forma general, esta es la problemática que se enfrentó hace años cuando hice esta investigación. Bueno, en el estado del arte se ha investigado un poco sobre distintos métodos que hay. Si ustedes leen un poco, tanto artículos de la IEEE o artículos de otras revistas indizadas, van a encontrar bastante información sobre lo que es seguimiento de trayectorias, planificación de trayectorias. Solamente puede haber algoritmos dedicados a solo planificar una trayectoria y otro para seguir, o combinar ambos, o combinar 2 algoritmos, o combinar distintos métodos. Entonces hay bastante sobre lo que es seguimiento de trayectorias, muchos de esos basados en la cinemática simplemente del robot móvil, porque es la más sencilla, solo toma en cuenta velocidad y aceleración. Pero si queremos tomar más parámetros del robot para que no se equivoque en la trayectoria, sí necesitamos utilizar el modelo dinámico, ¿no? Y ha sido también una parte de la investigación poder utilizar un controlador para el modelo dinámico en este proyecto. Y algo que me gusta diferenciar es siempre la robótica móvil. No solamente es tener una serie de actuadores y sensores y controladores y hacerlo mover. Generalmente eso pasa con los seguidores de línea. No está mal, todo eso está lindo, se hace en educaciones, entidades educativas, colegios, universidades, pero vamos más allá. El MIT, por ejemplo, investiga cómo mandar un robot para explorar, pero él no se basa en un ambiente estructurado, ¿verdad? No conoce el lugar donde va a explorar, son ambientes no estructurados donde el robot tiene que tomar decisiones, tiene que planificar una trayectoria y seguirla, o evadir un obstáculo.
Ahí viene la importancia justamente de este tipo de algoritmos, porque ahí es donde entra la parte matemática, que a muchos pues no les convence todavía, pero la robótica tiene una componente matemática muy fuerte y una componente física. Entonces sí se requiere de matemática y física para hacer robótica ya a un nivel un poco más, con una complejidad mayor, ¿no? En este tipo de robots, las leyes de control que dominan al robot están basados en el modelo cinemático y la dinámica de este móvil. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Implementar un algoritmo de seguimiento de trayectorias. Pero para poder hacer esto necesitamos estudiar el modelo dinámico del robot móvil, necesitamos estudiar el controlador que se adapte a este modelo dinámico y realmente responda realizando el control de las variables. Diseñar la generación de trayectorias. Una vez que logremos controlar un punto, pues tenemos que hacer la generación de trayectorias. Por supuesto, es importante integrar la generación de trayectorias con el robot móvil, físicamente, porque lo podemos hacer en simulación, pero en la parte real puede que cambie algunos parámetros, ¿no? Entonces es necesario hacer también la parte física. Bueno, y probar en el prototipo la ley de control. ¿Qué aspectos dinámicos debemos tomar en cuenta? En la cinemática solamente se involucra velocidad y aceleración. Por lo tanto, su modelo está basado en aspectos geométricos: radio de una rueda, distancia entre las dos ruedas y tal vez el ángulo de giro, pero no más. No toma en cuenta el peso del robot, no toma en cuenta la inercia que tiene el robot. Entonces ahí viene la importancia del modelo dinámico, porque cuando un robot empezamos a mover, empieza a caminar, y si llega a un punto y por inercia se va y se pasa del punto, eso no lo considera el modelo cinemático, porque no tiene esa información, no tiene la información de masa y la inercia que tienen las ruedas, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Sí o sí tenemos que tomar en cuenta el modelo dinámico del robot móvil para un seguimiento de trayectorias. Podríamos hacerlo con el cinemático, pero no llegamos al mismo resultado o a un resultado más eficiente como utilizar el modelo dinámico. La estructura básica de un tipo diferencial es esto. Miren, acá tengo el radio de las ruedas, la distancia entre las ruedas, el ángulo de giro. El modelo dinámico del robot móvil se traduce en esta ecuación diferencial, este sistema de ecuaciones diferenciales, donde tenemos el vector posición. Ese es la información cinemática del robot móvil. Previo a esto hay un modelo cinemático, que si buscan en internet, incluso búsquenme con mi nombre, van a ver solamente un artículo basado en la cinemática del móvil, donde es una ecuación diferencial más sencilla, que solo toma en cuenta radio y distancia y el ángulo. Y se simula en MATLAB, se hace la simulación y te funciona, ¿no? El robotito se mueve. Pero el que les presento acá, miren, aquí está la cinemática y aquí está la parte, y todo esto es el modelo dinámico, donde tenemos una matriz de inercia, de Coriolis y por supuesto la de gravedad. Todo este modelo dinámico es lo que se presenta a un robot móvil, lo más aproximado a un robot móvil real, ¿no? El vector posición, torques, velocidades, esta es la cinemática del robot móvil. Aquí tengo la matriz de inercias y la matriz de Coriolis y por supuesto la matriz de identidad. Todos los parámetros que ven acá son los que tienen acá. Entonces se vuelve un poco más complejo, por eso es que en la anterior ecuación diferencial no puede entrar todo acá, ¿verdad? Sería una ecuación bastante grande. El estudiar este modelo sí conlleva tiempo, pero créanme que no es difícil. Muchas veces pasa eso cuando estudiamos robótica, y yo voy más de 10 años dando clases en universidad, y con los estudiantes de pregrado apenas ven una ecuación diferencial y no quieren saber mucho, ¿no? O sea, como que tienen ese temor a lo que es la matemática, o cuando pasaron tal vez ecuaciones diferenciales, ya tenían ese temor de poder hacer una ecuación, pero no, de hecho es bastante interesante. La ley de control, por supuesto, también tiene que ser una ecuación diferencial. Esta es la ley de control, donde tengo un torque asociado. Esta es la matriz A, que es de uno de los parámetros geométricos del robot móvil, la matriz G y la variable F, y por supuesto el ángulo D, que cada uno de estos va entrando dentro de cada una de estas ecuaciones para tener
esto que es la ley de control. En esto hemos trabajado como 3-4 meses solamente en sacar la ley de control que permita poder controlar el robot móvil. Y aquí un poquito, siempre voy aclarando, ¿no? En teoría de control, nosotros cuando llevamos teoría de control en nuestra carrera, generalmente siempre hablamos de PID, pero no solamente es la única ley de control. El PID es lo más fácil, bonito y barato, pero las leyes de control hay muchas, infinitas. Hay de retroalimentación, hay planitud diferencial, y hay un montón de leyes de control que en la actualidad se usa y que adquieren información del modelo dinámico o cinemático para poder hacer ese control. Y esta ley de control es una de ellas, ¿no? Por lo tanto, este es el esquema general donde tengo el modelo dinámico del robot móvil. Dentro de este bloque está toda esa ecuación diferencial. La ley de control, e igual en este bloque está toda esa ecuación diferencial. ¿Qué acepta el modelo dinámico? Necesita saber dos torques, derecha e izquierda. Le damos dos torques, izquierda, derecha al robot móvil y se empieza a mover. Una vez que se empieza a mover, nos saca información de X y Y, ¿no? Nos dice la información de posición y el ángulo. Esa información las realimentamos a la ley de control y a la ley de control le damos dos cosas, dos parámetros de entrada. El X y Y deseado, es decir, el usuario le da esa X y Y. Puede ser 2.2, 1.1, 2.3, cualquier punto del plano cartesiano, tomando en cuenta que el robot inicia en 0, 0. Le damos la información, la ley de control genera la información, procesa y en base a esta información nos saca un perfil de torque derecho e izquierdo. Ese perfil de torque derecho e izquierdo lo ingresa al móvil y el móvil ¿qué hace? Empieza a moverse y a seguir la trayectoria. Esta es la base del seguimiento de trayectorias en el robot móvil, en este robot, ¿no? Bueno, pues ya tenemos resuelto esta ley de control, tenemos el modelo dinámico, esta información nos genera el modelo. Bueno, aquí tengo puntos X y Y deseados donde puedo yo introducir el valor donde queremos que siga el robot. ¿Qué nos falta? Nos falta un bloque que genere esta trayectoria, que todo el tiempo esté dando X y Y deseados para poder hacer el seguimiento. Y ahí viene lo interesante de este algoritmo. Bueno, vamos más adelante. Entonces, hablaremos un poco de la generación de trayectorias. Ya tenemos idea de cómo controlar al robot. Le damos un punto y el robot se mueve. Pero ahora, la idea es darle puntos, varios puntos, y que por esos puntos el robot pueda realizar el seguimiento, pero que no lo haga de forma muy brusca, es decir, una línea recta, otra línea recta y otra recta, y que el robot se mueva de forma muy brusca, ¿no? O sea, que empiece a moverse a un punto y al otro y vaya parándose. No, la idea es que una vez que le demos los puntos, se genera una curva suave, donde el robot empieza a moverse y haga el recorrido de todos los puntos, pero con una curva suave, ¿no? No que vaya a un punto y otro, sino estaríamos en un tema de regulación a un punto, ¿no? Bueno, también existen trayectorias paramétricas y es una forma de probar los robots móviles. Generalmente primero lo probamos con curvas paramétricas. ¿Qué es una curva paramétrica? Es una curva definida. Por ejemplo, la circunferencia, la ecuación paramétrica es esta, la parábola es esta. Entonces son curvas que ya existen, las ecuaciones son curvas en las cuales podemos probar, pero el objetivo siempre es darle puntos y que el robot pueda seguir esos puntos, ¿no? Dos alternativas de solución para generar esa trayectoria. Bueno, entonces cuando empezamos a afrontar esta problemática, decíamos, ¿cómo hacemos para generar esa trayectoria? La primera, hacerse una interpolación polinomial. Es decir, que entre todos los puntos hago una interpolación polinomial, le asocio un polinomio. Y la siguiente es segmentar esa trayectoria. Bueno, a ver, vamos por el primero. ¿Qué pasa si empiezo a hacer una interpolación? Ya tengo la curva y lo que hago es agarrar un polinomio con esta característica, con grado n. Iniciamos con un grado 3. Y si le doy un polinomio cúbico y aproximo a todos los puntos, ¿cuál es el resultado? Bueno, a ver, intentemos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y lo que hago es aproximar un polinomio cúbico, una interpolación. Miren, empieza, pasa por el punto, aquí hay una pequeña desviación, ¿no? Bueno, tal vez es pequeña, pero sí hay una desviación.
y por acá también, pero como quiera hace la trayectoria y lo hace pasando por los puntos. Un polinomio cúbico. ¿Qué pasa si estos puntos cambian? Aquí las curvas no son muy pronunciadas. ¿Qué pasa si hacemos estas curvas más pronunciadas? Los mismos 1, 2, 3, 4, 5 puntos, 5 puntos que queremos que siga, y el polinomio cúbico, ¿qué hace? Miren, no alcanza, hay una desviación, hay otro error, y aquí hay un error incluso un poco más grande, hasta llegar al punto final. Por lo tanto, la interpolación cúbica, cuando las curvas un poco se pronuncian, o son otros puntos, no sirve, ¿no? ¿Cuál es la solución obvia para esto, cuando estamos trabajando este tipo de cosas? Decimos, bueno, ya he usado esta ecuación, no me aproxima a la trayectoria que realmente debería seguir móvil. ¿Cuál sería la solución obvia? Subir el grado del polinomio. Por lo tanto, un polinomio, miren, de quinto orden, en los mismos puntos que anteriormente se mostraban, sí, excelente, cubre todos los puntos. Bueno, pues entonces, ¿estamos sujetos a seguir subiendo el grado del polinomio? No, no sería eficiente. Nuestro generador de trayectorias tendría que tener varios polinomios o ir subiendo el polinomio. Por una razón no es eficiente, uno porque tendría que generar mayor complejidad matemática al resolver la ecuación cada vez, y otro es que cada vez que aumentamos el grado, esto se vuelve oscilante. En la simulación se ve bien, pero si lo ponemos a la práctica ya empieza a oscilar, ¿no? Y el robot empieza a no hacer el seguimiento exacto por los puntos. Entonces subir el grado no es una solución muy óptima. Y ahí viene justo el tema de los splines cúbicos. Entonces, si tenemos una trayectoria y no lo hemos podido interpolar con una ecuación cúbica o una de quinto orden, ¿cuál es la solución? Tengo la trayectoria y empiezo a segmentar. Este es un segmento, otro, y así los n segmentos que pueda tener la trayectoria. Si segmentamos la trayectoria total en varios pedacitos, en varias partes, a cada uno de los segmentos le puedo asociar un spline cúbico, una ecuación de tercer orden. Entonces, esta parte es un polinomio cúbico, otro polinomio cúbico, otro polinomio, otro y otro, n polinomios cúbicos, ¿no? La solución bastante interesante. Si hacemos eso, el generador de trayectorias lo que hace, y lo que hace justamente el algoritmo, es una vez que le demos los puntos por el usuario, en cada uno de estos segmentos genera un polinomio cúbico. Y los va uniendo y al final me empieza a generar toda la trayectoria, no importa si los puntos cambian, no importa si sus curvas son pronunciadas, son cesadas, son abiertas, no interesa. ¿Por qué? Porque la curva final la va segmentando, la va partiendo en pedacitos, y en cada uno de los pedacitos que está acá lo vas resolviendo con un polinomio cúbico. Bueno, ya tenemos la idea, pues hagamos algunas pruebas. Las pruebas que se hicieron fueron de probar a un punto, hacer el seguimiento con una curva paramétrica también para probar el modelo, y por supuesto con la trayectoria que se genera a partir del algoritmo. El modelo dinámico, bueno, esta es la simulación realizada en MATLAB, donde acá tengo la ley de control, ese bloque que les mostraba al principio. Este es el modelo en el cual se hacen las pruebas, y aquí está la generación de trayectorias, que empieza a entregar un X y un Y deseado para ingresar al controlador, y por supuesto tener la salida de referencia y el móvil que empiece a moverse. Las curvas que se han hecho pruebas, bueno, son las simulaciones. En el eje X positivo, cuando el robot móvil tiene que retornar al punto 0, 0. En el eje X negativo, Y positivo y Y negativo, ¿no? Para que pueda hacer esa curva suave. Esta es otra prueba realizada en una curva paramétrica. Aquí le damos información de la circunferencia para hacer que el robot móvil siga la trayectoria y ver si realmente lo hace bien, ¿no? Puede que no genere una circunferencia y empiece a moverse en otro tipo de forma, o se desvíe, o se pare, o no genere esa trayectoria. Entonces, primero lo hemos probado con una
curva paramétrica donde el robot móvil inicia en un punto, como se puede ver aquí en la simulación, miren, y en la vida real pues sí, genera la trayectoria, ¿no? Llega al punto y va haciendo varias veces. Ahí hemos validado la generación de trayectorias, se sacan las curvas y se empieza pues con el análisis de si realmente el valor deseado es el valor real que el usuario ha pedido, ¿no? En la generación de trayectorias, miren, aquí le hemos dado varios puntos y lo que hace el algoritmo es generar toda esa trayectoria basado en spline cúbicos y empieza a fraccionar cada una de estas partes, ¿no? Okay. Y el robot hace el seguimiento de esta trayectoria. Bueno, a ver. Ya estoy acabando. Bueno, ahí, como pueden ver, empieza y hace esta trayectoria. En ningún momento hay un cambio brusco. Pueden notar que no hay un cambio brusco entre punto y punto. Y ahí está la importancia de tener una curva suave en toda la trayectoria. ¿Cómo se logra eso? Con todo lo que expliqué anteriormente. Con un polinomio de quinto orden, si hubiera aproximado todo esto con un polinomio de quinto orden, puede que haya una oscilación. Si hago un control de un punto a otro, sería un poco pausado. El móvil se movería a este punto, se pararía, cambiaría de dirección, iría a este punto y a este punto y a este punto, ¿no? Iría de forma pausada, un poco brusco, pero no, acá se ve que el seguimiento lo hace de toda la trayectoria sin ningún tipo de parada. Y ahí está la importancia justamente del algoritmo y del modelo dinámico para que tampoco se pase del punto final, ¿no? Que llegue al punto, y los momentos de inercia son los que ayudan para eso. Bueno, son las curvas que se sacaron de la simulación. En conclusión, si trabajamos a futuro, es muy importante tomar en cuenta el robot móvil, el modelo dinámico del robot móvil. Si no, no tendríamos la información de masa, que es muy importante, y los momentos de inercia de los ruedas, ¿no? ¿Qué se podría trabajar a futuro? Este algoritmo se puede utilizar para evasión de obstáculos, ¿no? Si nosotros le damos los puntos y tratado de evadir, claro, el usuario ya le da los puntos, evadiendo los obstáculos, el robot lo que hace es pues seguir la trayectoria y empezaría a evadir los obstáculos. Bueno, siempre la cinemática del móvil no nos da toda la información del móvil, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Cada robot móvil tiene distinto peso, tiene distinta configuración de momentos de inercia. Es más, cada motor es distinto, aunque lo compren iguales en una tienda, son distintos en parámetros. Entonces, ¿qué se hace? Se caracteriza cada motor para poder tener este tipo de control, ¿no? Bueno, algunas referencias que he utilizado para este proyecto, bueno, son muchos más, ¿no?, los que hemos utilizado. Bueno, como les decía, un poco corto, sobre esto me gustaría hablar más, pero es el tiempo también limitado. Pero he tratado de mostrar lo más relevante del algoritmo que se genera en la trayectoria. También si quieren ver el algoritmo, tengo publicaciones tanto arbitradas como nacionales e internacionales, donde pueden ver el algoritmo desde la concepción básica del algoritmo y la generación de la trayectoria. Cualquier duda, pues si tuvieran dudas, por favor. ¿Sí? ¿Esa aplicación de que la fuente de energía se vaya agotando a lo largo del tiempo? Al modelo dinámico tendríamos que considerar cómo es el consumo de energía en los motores. Muy buena pregunta. Cuando yo empezaba a estudiar lo que es la robótica móvil, que es una área de toda la robótica, el gran problema de los móviles es la energía. No es como un robot o un brazo robot que está fijo y por supuesto tiene una fuente de energía conectada y estable, ¿no? Pero en robótica móvil la energía es muy importante, es la batería, ¿no?, o cualquier fuente de energía que se le dé, o un explorador que tenga paneles solares y demás, es muy importante y sí afecta en el movimiento. ¿Por qué? Nosotros le damos una fuente de energía y el motor empieza a consumir esa fuente de energía como voltaje y lo traduce en torque, ese torque necesario como para poder moverse en un ambiente.
Lo que han visto, las pruebas que han visto, el seguimiento lo he hecho sobre un ambiente plano, no es una pruebas de laboratorio que se hace sobre un ambiente plano, pero el robot móvil no siempre se va a mover sobre un ambiente plano, puede ser un ambiente no estructurado distinto, donde tenga obstáculos, donde incluso pueda tener el terreno bastante complicado, y eso hace que se genere mayor torque que exija mayor torque en los motores, ¿no? ¿Y el controlador qué hace? El controlador es una ecuación matemática que genera el torque necesario para poder seguir. Por lo tanto, está generando el torque y está consumiendo batería, ¿no? Porque para generar ese torque, los motores empiezan a consumir más corriente de la fuente de la batería. Por lo tanto, sí es importante considerar la batería como una fuente de energía que se debe tomar en cuenta en el recorrido del móvil. Por supuesto, el modelo dinámico no toma en cuenta la energía no está esa información de cuánto de batería tengo. El cinemático tampoco, solo nos refleja el comportamiento del móvil, nos da una percepción de cómo se movería cuando tú le aplicas torque. Pero ese torque viene asociado a la batería en la vida real, sí. El controlador no le interesa, solo empieza a calcular y dar un perfil de torques, y con ese se va a mover, te dice, ¿no? Y lo inyecta al móvil. ¿Y el móvil qué hace? Pues el móvil necesita recurrir a su batería para poder hacer seguimiento. Claro que no está en la simulación la batería. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Han trabajado con robótica móvil en este tiempo? ¿Sí? ¿Qué tipo de experiencias han tenido haciendo un poco de robótica móvil? Seguimiento, evasión, han ido regulando a un punto tal vez, ¿sí? ¿Han usado controladores de qué tipo? De gama baja tal vez, los más básicos, microcontroladores. Cuando se trata de hacer un microcontrolador, puede meter la información, ¿no? De un punto o de un sensor. Pero si quieren meter una ecuación diferencial, ¿entrará dentro de un microcontrolador, perdón? No. Entonces, esta información entra dentro de un microprocesador. Estos robots que le mostraba acá en video estaban con un microprocesador DSP, que generalmente es bastante costoso, y para hacer pruebas de estas leyes de control sí se requiere un tanto más de hardware. No entra en un hardware convencional que utilizamos actualmente, no entra dentro de un Arduino, por así decirlo, un poco más claro, no entra. Es imposible. Es una pregunta que me hacían a veces cuando hablamos de este tipo de robótica. En base a sensores y información que le damos dentro de un Arduino podemos hacer que siga, ¿no? Pero su procesamiento es limitado. Si queremos hacer con una ley de control distinta, que sea un PID, para empezar, y que pueda hacer ese control, se requiere de más hardware, mucho más hardware en capacidad de procesamiento, y eso incluye un poco más el costo del robot. Bien, gracias, muchas gracias por su tiempo, pues les agradezco mucho.